Hola, buenas tardes. El día de hoy vengo a hablarles de un poquito de nuestra realidad y también de nosotros mismos. Hablar de México siempre me inflama el pecho. El problema es de cuál México hablamos. Hay muchos Méxicos. Hay una infinidad de versiones de nuestro país. En México tenemos el México de las ciudades, el México del campo, el México indígena, el México de los ricos, el México de los pobres, el México de los políticos y de todos los demás. Diario, en mi profesión veo muchos problemas. Me dedico a resolver problemas, los problemas de cada uno de nosotros. Pero incluso esos problemas tienen un problema mayor, que es que todos tenemos problemas en común. Todos tenemos problemas como país. Hay una cuestión muy curiosa. A todos nos molestan los mismos problemas, pero si todos tenemos los mismos problemas, ¿por qué no hemos encontrado la solución? Porque lo que nos sobra es voluntad. Todos nos enfrentamos con la corrupción, con la impunidad, con la inseguridad. ¿Por qué no hemos sido capaces como sociedad de ponerles un alto? De lo que vengo a hablar el día de hoy es de que quizás lo que nos hace falta para solucionar todos estos problemas son únicamente tres cosas: igualdad, libertad y fraternidad entre los mexicanos. ¿Por qué? En alguna ocasión, cuando el maestro Ríos vino a esta ciudad de San Luis Potosí, yo le hice una pregunta. Maestro, ¿usted me puede dar un símbolo que no sea religioso, que no sea cívico, que no sea deportivo, en el que nos identifiquemos todos los mexicanos? La cara de los demás integrantes ese día fue de, no manches, o sea, todos, la bandera, pon la bandera. No. Si tuviéramos un símbolo en común, hoy en día, en la calle indio, no seguiría siendo un insulto. Naco no seguiría siendo un insulto. No habría discriminación. No había problemas de integración. Hemos llegado a tal punto que hoy en día, en nuestro país, nacer en ciertas zonas o bajo ciertas condiciones es prácticamente una sentencia al rezago, a la marginación. Jamás podrán acceder a las oportunidades a las que otros, quizás con mucha suerte o con fortuna, pudimos acceder. ¿Y a qué se debe todo esto? ¿Han escuchado quizás que el mexicano es el peor enemigo de otro mexicano, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras? ¿Por qué se debe esto? Si nos ponemos a reflexionar, no nos hemos tomado el tiempo como sociedad de conciliar nuestro pasado, de ser capaces de reconocer un pasado en común y un futuro único. ¿Por qué? El mexicano es muy solidario, muchísimo. Durante los pasados eventos del mes de septiembre, en el que nos hemos sembrado otra vez, como pocas veces en nuestra historia, dimos la sociedad civil, como siempre, grandes muestras de solidaridad. Pero esa solidaridad no es lo mismo que ser fraterno. Una persona que es fraterna es una persona que se identifica con su congénere. Es una persona que es capaz de verse a sí misma reflejada en el otro. A los mexicanos nos hace falta ese sentido de fraternidad. Nos hace falta entender que como sociedad somos el producto de una gran mezcolanza y amalgama de culturas. Que esa gran diversidad que se ve reflejada en las regiones de nuestro país es diverso como nosotros mismos. Y es precisamente esa diversidad la que nos vuelve ricos. Desafortunadamente no nos damos cuenta de esta diversidad
sino hasta que cuando alguien más, usualmente de otras latitudes del globo, nos dice: México es muy grande, México es muy rico, México es muy bello. Decimos: ay, sí es cierto, sí es muy rico, sí es muy bello, yo soy mexicano. Pero no somos capaces de traer ese sentido de pertenencia en el día a día de nuestras vidas. No hemos podido ver que en el indígena, en aquel descendiente afroamericano de Oaxaca, en las colonias de extranjeros que viven en nuestro país, simplemente en los distintos estratos sociales está nuestra riqueza. Debemos ser capaces de hombro a hombro incluir esa biodiversidad y esa diversidad de culturas en nosotros mismos. ¿Por qué digo que también nos hace falta libertad? México es un país de libertades. Tenemos una gama impresionante: libertad de culto, libertad de expresión, libertad de tránsito. Yo no requiero ningún tipo de permiso para agarrar un transporte en mi coche o en la patineta, si yo quiero, y ir a cualquier latitud de este país. Tenemos un país tan libre que podríamos llamarlo el país de las libertades. Sin embargo, me gustaría comentarles que la libertad que yo veo que le falta a este país es la libertad de entenderse a sí mismo. Un país libre es un país culto. México es un país de una gran cultura, pero tener una gran cultura no es ser un país culto. Un país culto es aquel que se ha aceptado a sí mismo, que es capaz de ver en la diversidad la unidad. Un país culto es aquel que comprende que garantizando, respetando y sobre todo haciendo imponer los derechos y libertades de cada quien es la única manera de ser libre. En la manera en que yo respete tu derecho, seré libre. México es un país que no ha entendido tan así sus libertades, que llevamos décadas luchando por hacer que se respeten. Libertades de las mujeres, libertades de las minorías, libertades de los pueblos indígenas, de la equidad de género y preferencias sexuales. Están en nuestras leyes. Sin embargo, nosotros somos los que estamos sesgando esas propias libertades en el sentido en el que no comprendemos que desde el motivo y desde el momento en el que somos tan amplios y tan diversos, debemos respetar y aprender a convivir uno con otro. El día que yo pueda expresarme libremente en cuanto a mis ideas, en cuanto a mis convicciones, sin que alguien más venga a coartarlas o tenga que defenderlas, no solo de los demás, sino incluso de la propia autoridad, ese día estaremos en un país verdaderamente libre. Un país culto es aquel que tiene la capacidad suficiente para ver, como lo decía Maquiavelo, desde las alturas, tener esa perspectiva de que el amplio marco de la gran imagen que es México es precisamente lo que nos hace libres, lo que nos hace ser nosotros mismos. Por otra parte, digo que en México también nos falta más incentivar lo que es la igualdad, porque a pesar de que inclusive en nuestra máxima ley, que es la Constitución, dice: los hombres y las mujeres son iguales ante la ley, y bla, bla, y se avientan. Tenemos una cuestión de que la igualdad empieza desde el momento en el que nosotros mismos somos desiguales. Nosotros mismos somos los que generamos la desigualdad que después se traduce en esa corrupción que nos tiene tan hartos, en esa impunidad que nos tiene tan hartos y en la inseguridad que no nos permite salir de nuestras casas de una manera tranquila, de una manera segura. ¿Por qué digo que nos hace falta y que nosotros mismos somos quienes estamos generando esta cuestión de desigualdad? Esto comienza desde casa, desde el momento en el que no nos tratamos iguales como hombres y como mujeres. Porque tenemos ese arraigo cultural de separar. Cuando uno separa lo que es igual
crea la inequidad. En este país nacimos iguales. Nacimos iguales en la comunidad más alejada de la montaña, en la costa, en el desierto, donde quiera. En este país tenemos derecho a tener el mismo acceso a las posibilidades que todos los demás. En ese sentido, tenemos que un problemita cultural que muchas veces nos parece un poco gracioso, pero que es una realidad. El mexicano es el anárquico por autonomacia. Mira, está el amarillo, písale, písale, y uno le pisa, pero hasta, hombre, parece que te lleva uno prisa, lleva o no lleve prisa, dale, ¿no? No tirar basura, ahí vas a tirar basura, ¿no? No se puede, ¿cómo no? Yo puedo, y ahí vas, ¿no? Cuando uno se enfrenta siempre a situaciones, por ejemplo, te detiene la policía, y, oye, yo soy hijo, y todos somos parientes del presidente, de los senadores, de quien tú quieras. Tenemos esta mala costumbre de querer burlar a la autoridad. Desde el momento en el que yo digo, a ver, ¿cómo le hago para no pagar impuestos? No. La única manera de conservar la igualdad que hemos ganado a lo largo de la historia es a través del cumplimiento irrestricto de la ley. Quien burla la ley no se pone por encima, nos pone a todos por debajo. Él se hace a un lado tratando de evitar el cumplimiento. Sí, estamos hartos de la corrupción, pero la corrupción tiene dos partes, el que ofrece y el que recibe. Sí, tenemos autoridades corruptas, pero la corrupción empieza con nosotros mismos. Una cuestión muy curiosa del arte es que si uno le presta la suficientemente atención, se va a percatar que siempre se adelanta, siempre te avisa de los cambios que van a venir en la sociedad. Si hoy en día tenemos en nuestra sociedad un panorama tan adverso, es porque esa adversidad la hemos ocasionado y la traemos con nosotros mismos. Desde el momento en el que yo decido cumplir con lo que tengo que hacer, puedo exigirle a otro que lleve a cabo su cumplimiento. La impunidad y la corrupción se acaban, pero se acaban con el poder de la mayoría. El día en el que todos decidamos cumplir con lo que tenemos que hacer y exigir el cumplimiento del derecho de los demás, ese día todos podemos más que ese sistema del cual estamos hartos. El respeto al cumplimiento de las normas que nos dan esas amplias libertades nos van a volver libres. Efectivamente, hay que ponernos al margen de la corrupción y de la impunidad. Todos podemos acabar con los grandes males que nos aquejan, siempre y cuando todos exijamos el cumplimiento. Cuando yo cumplo, puedo exigirte responsablemente que cumplas. Si soy parte del problema, no puedo formar parte de la solución. La solución está en cada uno de nosotros. ¿Hay problemas? Por supuesto que los hay, pero la solución está en nosotros mismos. Si tratamos a los demás de una manera igualitaria, de una manera fraterna, tratando bajo el marco de nuestra sociedad y del respeto, el cumplimiento de tus libertades, independientemente de tus preferencias, independientemente de tus creencias, por el simple hecho de ser mexicano, ese día vamos a dar un paso hacia adelante en este país. Hay una canción que tiene una frase que me gusta mucho y creo que valdría la pena que grabáramos en nuestro subconsciente. En México simbra la historia, porque en México surge la gloria. Yo creo en un México igual, creo en un México libre, creo en un México fraterno, porque la gloria de México no está en mí, ni está en ti, está en todos nosotros. Vayamos por ese México que queremos. Sí podemos. Gracias.